Bueno, chicas, bienvenidas a todas. Mi nombre es, para los que no me conocen, Yedid Bonilla. Yo soy líder de Oterra. Esta clase es sobre el apoyo respiratorio natural. Em, yo tengo aproximadamente un año y medio, quizá un poco más, utilizando los aceites esenciales. Inicié con este uso básicamente porque comencé a hacer una transformación de a poco en casa. Eh, Fue básicamente un regalo que me dieron porque yo tuve una quemada importante en mis manos y a raíz de eso yo conozco los aceites esenciales. Pero debo confesar que en ese momento quizás no era tan consecuente con el uso, no hacía ese uso constante que uno debe hacer para realmente ver, digamos, los resultados. Hasta que aproximadamente el año pasado, entre septiembre y octubre, a mi hija la diagnostican asmática. Eso a mí me generó un gran impacto y ya les voy a contar por qué. Muchas veces la vida nos desafía a convertirnos en expertos de aquello que lo menos que queremos, que de las cosas que hemos vivido, ¿no? Muchas veces estas lecciones que son un poco deseadas y que no las deseamos, son oportunidades obviamente de crecimiento y de transformación, pero todo va a depender de cómo las veamos y de cómo las vayamos a enfrentar. Por supuesto, esto va a implicar tomar el control de nuestra narrativa y precisamente me pongo manos a la obra en esto y para mí es importante contar parte de la historia para que puedan quizás visualizar más detallado el contexto que yo le doy y por qué generó tanto impacto en mí en ese momento con ese diagnóstico en mi hija. Y a raíz de eso, por supuesto, encuentro un propósito y por eso estoy compartiendo toda esta información, porque a raíz de eso o sea, encuentro ese propósito de esa experiencia y de todas las experiencias anteriores que he vivido con respecto a las afecciones respiratorias. Para ponerles un poco en contexto, en mi caso, desde que tengo uso de razón, en mi familia hemos estado en procesos respiratorios porque tenemos una carga genética importante con las alergias, a raíz o viene de la línea de mi papá. Entonces, a mi hermana, la mayor, cuando estaba muy pequeña, la diagnostican asmática, pero ella pasó por muchísimos procesos de siempre. Normalmente había muchos detonantes emocionales que generaban estos ataques de asma y yo viví y crecí escuchando todas las consecuencias que esto traía y todo lo que implicó para mis papás, pues por supuesto apoyarla y lo que implicó para mi hermana. Eso hizo que ella generara una codependencia de todos estos medicamentos, esteroides, corticoides y todos antialérgicos y todos estos medicamentos de la medicina tradicional, por supuesto que son para apoyar y controlar todas esta afección, como el caso del asma y las alergias. Por supuesto, hubo mucho ojo después conmigo, con el resto de los hermanos, porque bueno, sabíamos que había una carga genética, entonces cualquier cosita, cualquier alergia, mi papá ya de una vez nosotros íbamos al médico a tratarnos. Mi hermana cuando tiene entre los 19 y los 20 años, ella queda embarazada y fue un embarazo sorpresa y ella tenía una carga tóxica bastante importante con todos estos corticoides. No hubo un proceso de desintoxicación y adicionalmente a eso no pudo dejar estos medicamentos durante el embarazo. Eso generó una carga, por supuesto, tóxica durante su embarazo y generó una consecuencia en el momento del parto. ¿Ya? Nace mi sobrino con una parálisis motora que cumple todas las funciones, es un chamo, bueno, que trabaja, que hace toda como digamos, vive su vida normal, ¿no? Pero ha sido bastante desafiante para él. Mi hermana, cuando mi sobrino cumple un añito, tiene un ataque de asma. Bueno, en realidad fue un proceso alérgico, tuvo un edema de glotis y mi hermana muere eh, a, a los 21 años aproximadamente. Eh, Eso, por supuesto, generó un impacto y un llamado de conciencia para nosotros, porque, por supuesto, fue una pérdida.
importante. Eso hizo que durante pues todos mis procesos también, después de mi crecimiento, yo estuve aproximadamente como hasta los 15, 16 años codependiente de todos estos medicamentos, pero yo buscaba otra alternativa que me pudiese ayudar em, a controlar todos estos síntomas. Soy una persona alérgica y lograr identificar cuáles eran estos patrones y cuáles eran estas cosas que me generaban estas alergias y estos detonantes para el asma. Por supuesto, cualquier gripe, cualquier bronquitis, cualquier cosita se convertía en todo un proceso respiratorio que teníamos que atender. En Venezuela yo conozco la medicina homeopática y paso por un proceso de desintoxicación. Eso me permite a mí reconocer, por supuesto, cada una de las cosas que me generaban alergia y yo conozco a estas alturas los detonantes y quizás uno tiene un poquito de control en eso y pasé por un proceso de desintoxicación, tanto así que ya yo ahora reconozco que cuando hay alimentos que como que sé que me puedan hacer daño, como mucha congestión, como mucha piquiña, ya yo conozco ciertos pasos que debo hacer para, digamos, no caer en un proceso mucho más dañino y no tomar antialérgico. Esa para mí era mi meta. Podríamos decirle que la logré, llego a Chile y por supuesto me encuentro el frío y otros procesos que esto genera, estos cambios de estaciones a los cuales nosotros estamos acostumbrados. Y igual seguí con mis tratamientos, digamos, naturales, pero en este momento yo no conocía los aceites esenciales. Em, en septiembre, octubre aproximadamente, del año pasado, me dan este diagnóstico de mí. Como comprenderán, para mí fue un llamado, eh, y más que preocuparme, fue un llamado de atención para ocuparme, para buscar otras alternativas, porque, por supuesto, yo tenía la necesidad de conseguir herramientas que pudiesen bajarle la carga tóxica a mi hija, evitarle los terrores nocturnos, porque toda esta carga de corticoides, de esteroides, de antialérgicos le generan a los niños, básicamente, eh, o principalmente, le generan muchos cambios neurológicos que hacen que, como consecuencia, tengan muchos terrores nocturnos. Entonces, si bien yo tenía una niña en esa fecha dopada por la cantidad de antialérgicos que tomaba, y de todos estos medicamentos que son bastante fuertes, pasaba que en la noche se despertaba, tenía muchos despertares con estos terrores nocturnos. Disminuir la somnolencia, porque durante el día ella podía pasar 8 horas rendida, se me despertaba, comía, volvía, y eso a mí me parecía normal. Adicionalmente a eso, aquí, digamos, con facilidad te dicen, bueno, ya se viene el cambio de estación, vamos a darle antialérgico y te pueden dar una carga de antialérgico con mucha tranquilidad de hasta de 6 meses. En esa fecha yo conocí un bronco, al que la llevamos y que fue uno de los tantos a los que perdón, a los que la llevamos, y este bronco me hizo una alerta con uno de los medicamentos que es el Montelukast. Era un medicamento que mi hija tomaba con mucha frecuencia y esto sale a raíz de que yo le decía que ella ya tenía como mucha taquicardia. Y él me indicó que este era un medicamento bastante fuerte y que no podía ser tomado por muchísimo tiempo y que entre las sugerencias en su cajita dice cómo evitar este tipo de medicamentos para niños menores de 12 años. Eh, Obviamente me alarmé porque Hannah tenía aproximadamente un año tomando esto. Bueno, por supuesto, yo quería evitar la taquicardia. Y adicionalmente a eso, conseguir una alternativa que no fuese peligrosa para ella y que con el pasar del tiempo ella pudiese tener estas herramientas para poder controlar y conocerse eh, y vivir una vida normal y saludable. Entre las afecciones respiratorias de las que vamos a conversar o que podemos apoyarnos con los aceites esenciales, está el asma, las alergias, EPOC, un colapso parcial o total de los pulmones cuando hablamos de bronquitis, cuando hablamos de neumonías y la laringitis. Para mí es importante señalar que existe una relación entre las enfermedades respiratorias y las emociones. Dame un segundito aquí para hacer esto acá. Ya.
La conexión entre las enfermedades respiratorias y las emociones es para nosotros un recordatorio de que debemos abordar nuestra salud de manera integral. Cuidar de nuestra mente y emociones es tan importante como cuidar de nuestros pulmones y el cuerpo entero. Yo hago o recalco esta reflexión porque a mí me llamaba mucho la atención porque de repente nos podemos preguntar, bueno, en los niños qué emociones pueden generar esto, y si bien hay la mayoría de los virus y las afecciones respiratorias son contagios externos y padecemos una sintomatología física, existen ciertos patrones y ciertas cosas emocionales que nos pueden afectar para no solo ser, digamos, un gancho para ellas, sino para que el proceso sea mucho más complicado. Uno es el estrés, que no solo nos eleva los niveles de cortisol, sino que nos baja las defensas y por supuesto nos hace mucho más propensos a agarrar todos estos virus. La ansiedad, que generan muchas inflamaciones internas. Esto genera que, adicional a eso, una de las características de la ansiedad es que tú ves unas alteraciones en las respiraciones cuando normalmente tenemos ataques de ansiedad, y eso podría complicar más y hasta detonar, en el caso de las personas asmáticas o que estén pasando por un proceso de gripe, por supuesto, una sensación de ahogo que te pueda complicar mucho más. Entre esas también está la depresión, están los miedos, que voy a señalar específicamente eso en el caso de mi hija, y todas estas cosas pueden hacer que la recuperación sea mucho más tardía cuando tengamos un virus de alguna de estas categorías. Yo voy a hacer el señalamiento porque, bueno, dirán, bueno, mi hija tiene 3 añitos, que ansiedad y qué estrés pueda tener un bebé tan pequeño. Pero una de las observaciones que hago a modo de reflexión es que para esa fecha, en nuestro caso, nosotros estábamos teniendo un momento bastante intenso en el trabajo, pero de verdad intenso. Casi que yo estaba impulsando y empujando a mi hija a que ella tenía que adaptarse al jardín, a mí me estaba costando también, y no lográbamos ver, o esa logística fue, o esos meses, fueron como 2, 3 meses, fue bastante estresante para nosotros. Yo digo nosotros, papá y mamá, pero realmente a veces no nos damos cuenta de la manera como podemos afectar a nuestros hijos con estas emociones. Eh, Eso también me estaba a mí dando una seña, porque de algún modo, cuando este tipo de cosas las vemos y suceden, el ahogo no era solo de mi hija, el ahogo también era mío. Yo desesperadamente, inconscientemente estaba pidiendo, haz una pausa de tu trabajo porque tienes que encargarte. Y eso fue lo que hice, y a raíz de eso yo tomo, digamos, cartas sobre el asunto y comienzo a ser mucho más consecuente, a buscar muchas más soluciones con los aceites esenciales. Me tengo que poner aquí, ya. ¿De qué manera podemos apoyarnos y tener ese control de los efectos emocionales en las afecciones respiratorias? Y una de las cosas que yo he practicado desde ese momento, y no solo eso, sino también con mi hija, ha sido darle una importancia también a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, y tomar un control, un papel, digamos, un papel activo en el autocuidado. Cuando hablo de cuidado es desde la alimentación, el tomar constantemente agua, el darle importancia al sueño. En ese momento, para mí, yo podía pasar 3, 4, 5, 6 horas despierta en la madrugada, me podía quedar hasta el día siguiente. Y por supuesto, mi hija también tenía todos estos despertar. Entonces, nuestro cuerpo no regenera las células que debe regenerar nuestra. Y mi hija estaba en ese proceso también en la noche y no descansaba bien. Entonces, cuando le damos importancia a todos esos procesos de autocuidado, como la alimentación, el sueño, la hidratación, son elementos que nos van a apoyar muchísimo para estar preparados y transitar con más facilidad todos estos procesos virales. Aprender y practicar ejercicios de meditación y relajación. Esto fue bastante interesante con Hannah, em, porque fue algo que copió. Mientras yo lo intentaba o estaba aprendiéndolo a hacer para calmar el estrés, para calmar la ansiedad, para poder, digamos, reconocer esos pensamientos y darme cuenta de lo que necesitaba también, no solo mi hija, sino también yo, ella comenzó a hacerlo también. Ya, pero dirán, bueno, una niña de 3 años, ¿cómo puede controlar los pensamientos? Y quizás sí, ella en ese momento no tiene,
digamos, ese control del pensamiento, pero le entregamos una herramienta que es darle la importancia a la respiración. Entonces ya ahora sucede que con esta práctica, ella en momentos de angustia, en momentos de estrés que pueden generar estos detonantes, en el caso del asma, ella busca meditar para volver, digamos, a retomar su respiración. Entonces son ejercicios que con la práctica yo sé que en su adultez va a tener un nivel de conciencia mucho, digamos, o va a estar mucho más consciente para darle importancia a todos los pensamientos y a todas las emociones que le generan alteraciones para darle importancia a su respiración. Y, por supuesto, ahí está, se los acabo de mencionar, el reconocer y el aceptar nuestros sentimientos, pero eso va de la mano con este trabajo que podamos hacer a través del ejercicio, a través de lo que te sirva. O sea, yo digo, hablo de la meditación y la relajación porque ha sido como el elemento o las prácticas que más nos han funcionado. Pero conozco de personas también que han practicado natación y han podido controlar muy bien y han conseguido también soluciones. Eh, Breath. Desde la ejercicios, desde natación, existen miles y miles de alternativas, pero que te pueden ayudar a drenar también tus emociones. Ahora bien, conversemos ahora sobre los protocolos respiratorios con aceites esenciales y qué utilicé durante todo este proceso y sigo utilizando con Han. Este camino ha sido largo, señores. Para mí, el más importante y la base de todo es el BRID. El BRID ha sido un aceite esencial o una mezcla esencial patentada por doTERRA, pero tiene muchos componentes que me ayudaron un montón para este proceso. Entonces yo lo utilicé como una base. Ya le vamos a hablar, voy a especificarles un poco sobre este aceite. Entre ellos también utilicé el titrí, la lavanda, la menta, el hongar para fortalecer su sistema inmune, limón, ciprés, balance para regular sus emociones, para calmarla, eucalipto y el cedro, mi amado cedro. ¿Qué contiene la mezcla esencial BRID y qué la hace tan efectiva? Yo no lo concebía en ese momento. Yo cuando comenzó a utilizar el BRID era como para despejar las vías respiratorias, en el caso de Janita también, porque ella tenía muchísima congestión. Y me llamaba la atención, bueno, yo decía, ¿qué tanto tiene este aceite esencial que de verdad funciona de esta manera y tan rápido? Yo creo que es uno de los aceites esenciales donde uno ve el resultado casi que inmediato. Comencé a averiguar, a leer qué contenía esto y este tiene la hoja de laurel, planta de menta, hoja de melaleuca, cáscara de limón, hoja de ravensara y semilla de cardamomo. Pero ya, esto no es casualidad. ¿Y qué tienen esto en común para que sea tan funcional? Esta mezcla tiene un alto contenido de pineno y eugenol. Estos dos componentes son uno de los principales componentes que nosotros podemos conseguir en medicamentos que tienen la función como broncodilatadora. Son sedantes, de hecho hay ciertos medicamentos en la parte odontológica que tienen alto contenido de eugenol porque calman mucho, sedan, relajan. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos los músculos de los pulmones y todas nuestras vías respiratorias súper congestionadas y comprometidas, estos se tensan y se contraen. Entonces, todas estas sustancias, cuando entran a nuestro cuerpo, lo que hacen es relajar este músculo o los músculos respiratorios y te permiten, digamos, que el mayor entrada de oxígeno hasta nuestros pulmones. Entonces cumple una función completa como sedante, antiespasmódico, relajan los impulsos nerviosos, calma mucho esta sensación de estornudar. Muchas veces cuando tenemos que queremos, bueno, obviamente hay que, digamos, expulsar todas estas mucosas que tenemos, pero genera mucha irritabilidad. Entonces nos relaja mucho para evitar este constante estornudo, 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 estornudo. Es antimicrobiano, antifúngico y fortalece nuestro sistema respiratorio. Entre cuáles esenciales tienen un alto contenido de pineno. Esto me tocó buscarlo sí o sí a raíz de una experiencia que tuve recientemente. Bien. Dígame.
¿Hay alguna posibilidad que podamos quitar la barrita del play? Porque no se ven los aceites. Ay, cham, déjame ver cómo lo hago. Porque si la dejo play, a lo mejor vamos a ver, ahí, me la va a pasar muy rápido y los dictos, ¿será? No, a ver. Y ahí se ve mejor, ¿no? ¿Aló? O sea, se sigue viendo la Sí, sí, barra, viendo pero la no barra. importa. Sí, no Ya, importa. bueno. Eh, ya, ¿cuáles aceites esenciales tienen alto contenido de pineno? Esta búsqueda me tocó hacerla recientemente. ¿Por qué razón? Hannah, después que pasó todo su proceso, nosotros estuvimos aproximadamente entre 8 a 9 meses, Hannah asistiendo a su jardín normal, pero estuvimos entre 8 a 9 meses en el que Hannah estuvo sin ningún tipo de, digamos, de ataque de asma, de alergias ni nada. Tanto así, ella mensualmente tiene, ¿cómo se llama? Cita con su bronco porque ella es una paciente GES. eh, y bueno, necesitamos siempre tener como este cuidado constante. Y en ese momento, bueno, le quitamos corticoides, que ella tenía una receta para un uso diario, le quitamos antialérgico. Este proceso fue muy paulatino, muy paulatino, ya se los voy a explicar cómo fue. Pero me llevó a buscar otras también alternativas porque una vez que se volvió a enfermar o que agarró como un virus respiratorio, tuvimos una complicación que no la esperábamos. Ya después de muchos estudios, el doctor nos explicó que la gran carga de corticoides que tuvo para esa fecha generó en ella una de las cosas que generan estos medicamentos es que inhiben la tos. Entonces, en ese proceso, ella al parecer no expulsó toda la mucosa que tenía que expulsar porque estaba muy pequeña, porque no lo sabe, no se le hizo quine, porque no fue necesario en ese momento o no parecía necesario. Y resulta ser que a la niña tuvo una atelectasia pulmonar, que es cuando se le genera como una mucosa dentro del pulmón que hace que como que se pare el pulmón y no entre la mayor cantidad de oxígeno. Entonces esa parte que estaba como dividida del pulmón parece un acordeón. Entonces tienes que pasar por un proceso de kinesiología para lograr botar esa mucosa y obviamente eso hizo que se complicara una gripecita. Obviamente esto me generó mucho más alerta con todos estos medicamentos y le preguntaba al doctor como qué otras alternativas podemos conseguir que me puedan apoyar para yo lograr, o sea, o garantizar que Hannah bote toda esta mucosa. Y él me recomendó la kinesiología y así fue. Utilizamos la kinesiología y como en la segunda o tercera sesión de kine, fue tanta la mucosa que Hannah logró no expulsar, pero que subió a sus vías respiratorias que generó una laringitis, generó mucha irritación. Entonces, pues se complicó el proceso. Tenía un proceso como bronquial, fue bastante intenso. Entonces, empecé a buscar ciertos, o la cantidad, o la mayoría de los aceites que tuviesen mayor cantidad de pineno. Y estos eran el eucalipto, el romero, el ciprés, el cedro y el brie. Si todos los puedo utilizar juntos, si usted los quiere utilizar juntos, sí, maravilloso. Pero de algún modo uno potencia más al otro. Uno cuando aprende a hacer las mezclas, te comienzas a dar cuenta que hay ciertas mezclas que van a depender de la circunstancia. Y ya más adelante van a verlo en qué caso, o sea, la mayoría de los casos se pueden utilizar BRID, pero hay otros casos en los que quizás no es tan recomendable. Entonces, el pineno que hace esta sustancia natural que va a promover todos estos efectos broncodilatadores. De hecho, muchas veces lo podemos conseguir en medicamentos como el Ambroxol, como que son expectorantes que no son recomendados para niños por otras razones. Y lo que ayuda es abrir las vías respiratorias y tratar las afecciones como el asma, ¿ya? Entonces, hice como una pequeña lista de los que fueron para mí más importantes. Eh, Me faltó agregar uno que lo conocí recientemente y es el de pimienta negra, ¿ya? Pero serían estos, pimienta negra, eucalipto, romero, ciprés, cedro y brie.
Ok, ¿qué protocolos utilicé yo con Hannah para el día? Hannah igual asistía a su jardín, así que yo trataba de apoyarla mucho con cuando ella llegara, estuviese inhalando constantemente un aire purificado, un aire, digamos, que tuviese partículas antivirales, que tuviese partículas que la protegieran, que desinfectara, que desintoxicara su cuerpo y que apoyara sus vías respiratorias. Entonces, lo que hacía era que cuando ella llegaba al jardín, cuando tenía de repente un moquito, una cosita así como que de repente yo veía, esta es una de las mezclas que yo más utilizo con ella, que es el Brit, limón, ongar y romero. El Brit, como ya les expliqué, es la base del apoyo respiratorio. El limón va a purificar, va a energizar y la va a desintoxicar. El ongar es un purificador, antiviral, es un potente limpiador y protector inmune. Y el romero cumple la función antiespasmódica y es un refuerzo inmune. El romero, como ustedes pueden ver, yo siempre estoy como mezclando o colocando un aceite esencial que tenga alto contenido en pineno para evitar estos ataques de tos, estas tos alérgicas, de repente si hay una congestión o si hay demasiada mucosa, estas partículas cuando entran a nuestro cuerpo nos ayudan a expectorar y a relajar, digamos, estos músculos de las vías respiratorias y nos permite mayor entrada de aire. Este fue el protocolo del día aromático. Como rutina en la noche, ¿qué hago? Uno es el baño con sales de Epsom. Esto normalmente lo hago un día sí, un día no, un día sí, un día no. ¿Qué función cumplen las sales de Epsom? Las sales de Epsom no son sales, tienen este nombre por su, digamos, por su apariencia, pero las sales de Epsom es un sulfato de magnesio, que es lo que cumple una función de desintoxicar el cuerpo. Las sales no es que entran a nuestro cuerpo, cumplen como una función o una especie de imán. Lo que hace es, al tener en contacto con nuestras células, extraen de nuestro cuerpo toda la carga tóxica y como alta carga como de metales que nosotros consumimos en el día a día. Existen muchos alimentos que tienen alta carga como de metales, como el caso del arroz, eh, y por supuesto los procesos virales limpia mucho, entonces te ayuda mucho también a pasar y a purificar el cuerpo. Y, ajá, entonces, ¿cómo las preparo? En 400 gramos de sales agrego 3 gotas de cada uno de estos aceites, el Balance, ciprés, tea tree, brit y lavanda. ¿Por qué los mezclo? Porque yo la preparo de una vez para que tengan como un porcentaje igualitario y solo agarro un puño, ya las tengo listas, solo agarro un puño y simplemente lo sirvo en la tina de agua y donde la meto a ella y la dejo a ella ahí con su agua tibia constantemente y como echándose su bañito de spa. El balance y la lavanda la van a relajar, van a calmar su sistema. El ciprés, el titrí y el brit van a cumplir una función de protegerla, antiviral y antiespasmódica en el caso del el ciprés, que es un gran aliado para la tos. Y al sacarla de ahí, la llevo a su cuarto, comienzo a arreglar y comienzo a preparar su rutina con el difusor, que contiene brit, eucalipto, cedro y lavanda. Prácticamente ella tiene su difusor en el cuarto y estas partículas están en su cuarto y ella las está inhalando constantemente. Va a ayudarla a despejar sus vías respiratorias y a fortalecer su sistema inmune. ¿Qué usos tópicos tengo? Yo preparo un rolón de 10 ml y lo diluyo con aceite de coco. Siempre deben diluir con aceite de coco en el caso de los, bueno, o sea, en realidad lo deberíamos diluir en todos los casos para evitar sensibilidad. Pero creo que esto es algo que se va haciendo la prueba. Si bien hay una tabla de dilución, uno va haciendo una prueba y a mí me pasó con Hani, que en ciertos casos me tocó quizás potenciar mucho más los aceites que con el aceite de coco, o sea, con poner más aceite esencial, porque veía que ella no tenía ningún tipo de, digamos, em, ¿cómo se llama? Afectación en la piel y podía tener un potenciador más para su sistema eh, en el cuerpo.
¿qué utilizo? En un rolón tengo uno de Balance, lavanda y cedro. Esto lo utilizo en el pecho, en el área de sus pulmones y planta de los pies. ¿Por qué razón? Básicamente el cedro para mí ha sido uno de los grandes aliados para pasar los procesos de cuando hay mucha mucosidad, cuando hay mucha, ellos todavía no saben expectorar, entonces yo generaba la tos con ella, igual la calmaba, porque no es un proceso, o sea, uno tiene que estar muy alerta de que no sea una crisis de tos, sino que cuando ella venga esta tos, con la intención de expectorar, eh, generarle una especie de vómito para que ella vomitara esto. Entonces, uno de los aliados para, digamos, aflojar, lo que llaman aflojar esta mucosa, es el cedro. Y cumple igual una función sedante. Entonces, yo los mezclé como mis 3 sedantes ideales para evitar la crisis de tos, que no dejara de toser, pero que no fuese una crisis. Esa es la intención con esta mezcla. Y la siguiente mezcla, que es ciprés, brid, ongar y romero, va a calmarla, va igual a cumplir una función antiespasmódica y va a proteger todo su sistema respiratorio, es un antiviral y es un analgésico. Entonces, eh, si ella tiene mucha tos, yo utilizo el Balance, lavanda y cedro. Si no tiene tos, sino que ya es un proceso para protegerla, ya se va a acostar a dormir, utilizo el otro rolón que es ciprés, brid, ongar y romero, que es el que les expliqué ahorita. Ok, una de las cosas que hemos tenido que hacer y hacer mucha conciencia en el uso cotidiano de los aceites esenciales es que a veces no nos damos cuenta y de repente empezamos a comer bien, tomamos mucha agua, eh, no sé, cuidamos nuestras horas de sueño, o empezamos a utilizar los aceites esenciales para nuestro autocuidado, pero no nos damos cuenta la cantidad de exposición que tenemos a otras cargas tóxicas en el día a día. Así que hemos decidido hacer digamos, una transformación poco a poco, paulatina, y hacer ciertos cambios en casa que te permiten bajar esa carga tóxica en la misma. Mi intención con esta mezcla es purificar, limpiar, desintoxicar, refrescar y que funcione como antibacterial. Yo en un envase con spray, aproximadamente de 400 ml, agrego 10 gotas de cada uno de estos aceites, lo diluyo con bicarbonato y completo el envase con pura agua. ¿Qué hago con esta mezcla? Limpio por donde pasa Hannah, donde vamos a estar nosotros, el mesón de la cocina, los juguetes de ella, el mesón de su cuarto. En el caso de ella tengo la particularidad que tengo que tener un constante, o sea, una limpieza bastante profunda siempre de su cuarto, cuidar mucho el tema de los peluches, esta exposición para bajarle esa carga. Entonces yo, en vez de utilizar SIF, en vez de utilizar cloro, que son realmente compuestos que tienen olores fuertes, que son bastante tóxicos, entonces yo los empecé a cambiar por esta mezcla que ha sido bastante funcional. Ya yo tengo aproximadamente como, esta sí la utilizo hace mucho tiempo, como un año y algo aproximadamente. Ya, ¿qué utilicé para el protocolo de bronquitis? Sabemos que ahorita hay bastante casos de procesos respiratorios y dije, bueno, ya voy a hacer, creo que es bastante oportuno escribir ciertas recetas y no especificar solo en los procesos de asma que también te pueden ayudar en otros procesos virales, sino que tratar de ser un poco más específico para brindarles el mayor apoyo en caso de que tengan un caso así como en el caso de bronquitis. Está el rolón que tiene cedro, eucalipto, romero, hongar y limón. Y yo lo diluyo según la tabla de dilución. Em, utilizo aproximadamente 10 gotas de cada uno, excepto hongar y limón. Y lo completo con el aceite de coco, ¿ya? Y en el difusor, nosotros utilizamos, cuando Hannah tenía un proceso bronquial, lo que hicimos fue colocar los difusores de nuestro cuarto. Nosotros tenemos, en el cuarto principal tenemos dos. Entonces, utilicé en cada lado esta misma mezcla: limón, eucalipto, romero, hongar, cedro y brie. En estos días me hicieron una pregunta bastante interesante y era, ¿dónde debo colocar el difusor? ¿En el suelo? ¿En la mesa al lado?
y me pareció bastante interesante. Si nosotros queremos que la bruma se expanda y digamos, y abarque la mayor cantidad del espacio en el cuarto, quizás sea un poco más ligero el olor, colóquelo en el piso. No va a pasar nada, esa bruma va a subir, no es que va a quedarse en el piso. Ella sube y tú vas a percibir el aroma en toda la habitación. Pero si usted está pasando por un proceso bastante específico, como en estos casos que ya tenemos el virus en casa encima, colóquelo cerca, inhálelo eh, la mayor cantidad de veces que pueda y lo más cercano. Porque esto te va a permitir que estas partículas entren más rápido a tu cuerpo. Aproximadamente entran, o sea, entran muy rápido, pero tú puedes ver una respuesta hasta en 20 minutos, 15 minutos de ciertos aceites esenciales. De hecho, a mí me ha pasado, no con temas respiratorios, pero que Hannah me entra a su cuarto y yo dejé prendido el difusor con lavanda, Serenity y cedro, y la niña a mí se me queda dormida. Entonces, uno a veces no se da cuenta o no le da tanta importancia a las cosas que inhalamos y lo importante que es purificar nuestros ambientes, ¿ok? Entonces, esto yo lo utilizo en el difusor y el rolón se lo aplico en la planta de los pies, que es donde tenemos los poros de nuestro cuerpo más abiertos, entonces entra a nuestro cuerpo, a nuestro torrente más rápido. Y en la columna, porque en la columna activamos nuestro sistema inmune. Entonces, de abajo hacia arriba, uno le aplica el rolón y le hace un masajito hasta la nuca. Los no en caso de una laringitis. ¿Qué pasa con la laringitis? Esta es una inflamación de las cuerdas vocales, o sea, se nos inflama la laringe pero, y se inflaman nuestras cuerdas vocales, ¿ok? Esto hace que circule muchísimo menos aire por ella. Si nosotros utilizamos aceites esenciales o algunas mezclas que son mentoladas, todo lo que sea mentolado genera mucha inflamación, irritación. Entonces puede más bien no ser una solución, sino que puede generarte más sensación de ahogo, porque esta irritación que generan los mentolados puede inflamar mucho más estas vías y bueno, va a tener esa sensación de ahogo porque no tienes espacio para que circule el aire, ¿ok? Entonces, ¿qué aceites esenciales podemos utilizar? El ciprés, el cedro, tea tree, ongar son mezclas que te pueden ayudar para en la garganta aliviar esa irritación, esa piquiña constante, a desinflamar un poco y no corres los riesgos de tener esa sensación de ahogo al inhalarlo. Así que bueno, con todos estos usos que le hemos dado, por supuesto hemos conseguido como familia muchos logros. Eliminamos los terrores nocturnos que eran una de las cosas que más nos preocupaban. Afortunadamente Hannah ya descansa mucho mejor, igual que nosotros. Nos apoyamos con los aceites esenciales. Siempre en la noche para el cedro y la lavanda para que ella tenga un mejor descanso, pero evitamos ya los antialérgicos, ¿ok? Ya olvídense de eso de que llegó el invierno y ya yo le estoy metiendo una levocetiricina, olvídense de eso, es posible, y esto no, con esto no trato de, digamos, de satanizar la medicina porque es bastante necesaria y necesitamos tenerlo como parte, como nuestro plan en casos de emergencia, pero no es la única alternativa. O sea, existen medios o maneras en las que puedas quizás atender en primera instancia ciertos procesos en casa y que no requiera ir a urgencia, que es una de las cosas ahorita que más genera mucha controversia por el tema de las infecciones, de que te puedas contagiar. Entonces hay ciertas medidas que podamos, digamos, tomar previas, ¿ok? Eh, una de las cosas que para mí ha sido gratificante ha sido eso. Nuestra primera instancia ha sido siempre con aceite esencial. Ya lo hacemos hasta un dolorcito de cabeza. Juancho, antes de ir a la caja de medicamentos a buscar un migraine, él está buscando una menta, está buscando la primera opción para hacerse más consciente de lo que consumimos. Con Hanna evitamos los estrés nocturnos, disminuimos el consumo de antialérgicos, ya no estamos utilizando esteroides.
Y para mí fue súper gratificante en las últimas sesiones con la bronco, con su pediatra, que me dijo, ya no le des más corticoides, ya está bien, elimínalo. Y Hannah en ese momento tenía una tos. Y ella me dijo, no, no le des más, no le des ahorita nada de esto. Ella es una doctora que ella sabe que usó aceites esenciales. Le haría publicidad, pero ella se hace bastante publicidad todavía ahí en Instagram. Y fue muy gratificante que me dijo, utiliza los aceites esenciales. Porque si yo te mando un antialérgico ahorita y te mando un corticoide, ella va a dejar de toser, que es lo que de repente tú quieres. Pero la tos sí, no la podemos satanizar. La tos te está diciendo que hay algo ahí y ella tiene que terminarlo de botar. Entonces me apoyé con esa tos solo con cedro, en un masajito en sus pulmones, en la espaldita y todos estos rolones que les iba mencionando, y no utilizamos ninguna de estas, ni salbutamol, ni nada de estas cosas. ¿Lo tengo todavía? Sí, lo tengo, porque en casos de emergencia, por supuesto, tenemos que ir por ello. Pero honestamente es mi plan B, quizás hasta C. Ahora meditamos juntas. También me ha servido porque estamos atravesando esta primera adolescencia de los 3 años, así que la meditación también es ahí como una herramienta que tenemos cuando tenemos crisis de, de niños de 3 años, ha sido bastante gratificante. Y aproximadamente ya o sea, reducimos un 80% de la carga tóxica por medicamentos, e incluimos unas rutinas saludables en casa, ¿ya? Eh, Creo que esto es un trabajo que se hace con mucha constancia. Estos resultados se consiguen con el uso, con la educación, por supuesto, teniendo todo el apoyo que uno le puede brindar para la información y el uso cotidiano. Yo les voy a armar algunas sugerencias de qué tipo de aceites esenciales o kit puedan ustedes adquirir para, digamos, atender estas primeras, o en esta primera instancia, esta situación. Los esenciales para la familia es un kit de doTERRA que tiene brit, limón, menta, lavanda, tea tree y incienso, que es un regenerador de células. El longar, que ha sido el protector inmune. El orégano, que funciona como un antibiótico natural. D-Blood, que ayuda como para los procesos de dolores musculares, y el CNG para irritaciones estomacales, procesos digestivos. Como pueden ver, la mayoría de estos aceites son un gran aliado para circunstancias que se nos presentan el 80% de las veces en la casa y que podemos atender de manera inmediata eh, para ello. Y que a su vez tiene el BRI, tiene otras que puedes mezclar, que te pueden ayudar y pueden ser de gran aliado para pasar estos procesos y protegerte de estos procesos respiratorios que están tan común ahora. Este kit viene con un difusor, el difusor Pebble, y incluye la membresía, que con la membresía tienen el 25% de descuento por un año, y lo más importante de todo es la educación y el apoyo de sus guías. Eh, si querían saber, porque yo también dije, voy a armar las dos sugerencias. Una de las sugerencias era para el apoyo respiratorio, que es como toda la mezcla de aceites esenciales. Estos son frascos de 15 ml, de todos los que yo he utilizado. Está el Brit, ciprés, ongar, limón, balance, menta, cedro, tea tree, eucalipto. Incluye el difusor Pebble y la membresía. El valor aproximado está entre valores de 204.000 pesos, y tiene todos los aceites esenciales que yo utilizo para los procesos respiratorios. A diferencia del otro, estos son de 15 ml y los otros son de 5 ml. Así que bueno, nada, súper agradecida con ustedes por participar. Espero ahorita leer el chat a ver si ahí tienen algunas dudas, y pues espero poderlas aclarar todas. Muchísimas gracias, la verdad, porque creo que la curiosidad es el primer paso para encontrar todas las respuestas, y muchas veces estamos en constante búsqueda de soluciones alternativas que nos puedan brindar un gran apoyo en el día a día. Y bueno, nada, aquí estamos a la orden, y bueno, súper feliz de poderles aclarar y de ser un aporte para ustedes.